también a Francisco, Abel y a Clara. Muchas gracias por conectarse, Francisco, Fabián. Gracias, Abel. Hola. Saludos. Bueno, me da mucho gusto estar en este diplomado. Es uno de mis favoritos. Y ya sé que de algunos colegas es la maldición. no les gusta la filosofía. Y creo que, bueno, pues por un tema de agenda se les quedó de ver una clase, ¿no? La otra vez. Yo estaba en una conferencia, entonces no se habían percatado de eso. Y aquí mismo en la Escuela Judicial Electoral. Pero bueno, vamos a intentar sumar este día, independientemente de que después nos generen el espacio, vamos a intentar sumar para que no se pierda continuidad el tema de los aspectos filosóficos del pensamiento crítico y lo que toca hoy, que es el tema de la interpretación. Obviamente entiendo y la didáctica tiene que ser así, coyuntural, o sea, no puedo deslindarme del tema de la interpretación incluso constitucional, ¿no? Porque el día de ayer, pues, de alguna forma, pues estuvimos todos pendientes de la serie de argumentos que la Suprema Corte y algunos ministros y ministras hicieron malabares, digamos, y que al día de hoy, bueno, pues todo eso sigue incierto, y que se puede sumar a la clase de hoy. Entonces tenemos, fíjense, ese triple reto, ¿no? O sea, tenemos el reto de incorporar el tema coyuntural de la prisión preventiva oficiosa, tenemos el tema de referirnos brevemente a los fundamentos filosóficos del pensamiento crítico, y tercero, hablar un poco sobre interpretación o mucho sobre hermenéutica jurídica ligada al pensamiento crítico, ¿no? Entonces, vámonos recio, yo voy a estar pendiente, ya saben, si desean intervenir, abran su micrófono, somos bien poquitos, entonces ábranlo directamente y dicen, sí es cierto, no es cierto, esto no coincido, o me suena que podíamos abordar el tema así, lo que ustedes gusten, ¿eh? La idea es que podamos articular también su propia experiencia, su sentir, lo que han escuchado en este mismo diplomado de algún otro profesor. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta cuestión interesante que tiene que ver con el acercarnos a los distintos temas a partir pues de los elementos de percepción que tenemos a disposición, ¿no? En el foro que se llevó a cabo en la Escuela Judicial Electoral sobre semiótica presidencial, el doctor Gerardo Laveaga, que ahora está muy interesado en temas de neurociencias, comenzó diciendo que bueno, pues que la experiencia perceptiva es distinta en cada persona, ¿no? O sea, partimos de la constatación de que nosotros nos acercamos a distintos fenómenos con nuestra historia personal, con nuestros sesgos cognitivos, y entonces aceptamos fíjense lo que voy a decir, aceptamos de esa realidad ciertos elementos, ¿no? O sea, no los aceptamos todos de manera íntegra, ¿no? Obviamente, pensamiento crítico yo lo entiendo como un esfuerzo de objetividad por tratar de aceptar la mayor parte de estímulos, ¿no? Y estoy usando un lenguaje que es muy propio de las neurociencias, ¿no? De estímulos externos que nos empiezan a generar una serie de conexiones, literalmente sinapsis, ¿no? O sea, ustedes y yo empezamos a tener flujos en el cerebro a través de estos procesos bioquímicos, y dicen, mira, me llama la atención eso, ¿no? ¿Y por qué nos llama la atención? Quizá porque es un color más llamativo, quizá porque ese color nos conecta con alguna cuestión de nuestro pasado, porque quizá en nuestra niñez ese color remitía a momentos gratos para nosotros, ¿no? Entonces, esos estímulos del exterior los recibimos de manera selectiva, ¿no? Entonces, nuestra mente necesariamente es selectiva, no podemos deslindarnos de ese tema, ¿no? O sea, es decir, si hay cosas que nos estimulan más que otras.
Esa es la cuestión. Y estamos, digamos, en los prolegómenos de lo que es la hermenéutica, pero también estamos ya, de alguna forma, tratando de abordar el tema de la filosofía. Me explico, ¿no? Ciertamente, el debatir qué cosa es la filosofía es un asunto filosófico. Parece una tautología, pero es así, ¿no? O sea, si yo ahorita me pongo a discutir, ¿y qué entendemos por filosofía? ¿Qué entendemos por pensar? ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? Me parece que estamos ya filosofando. O sea, tampoco es que hay que atribuirle a la filosofía un trabajo complejo o esotérico o solamente posible en algunas mentes. Me parece que todas y todos somos capaces de filosofar. Ese es el primer punto, ¿no? Y entonces yo diría, en la misma línea, todas y todos somos capaces de pensar críticamente. Eso es el presupuesto del que hay que partir, ¿no? O sea, que no se requiere de mayor insumo, sino, de hecho yo lo estaba pensando en la mañana cuando venía para acá a esta clase, decía, yo creo que lo más importante, lo que esta mañana se pueden llevar ustedes como regalo, es el cambio de chip. Así le llamamos, una metáfora coloquial, ¿no? ¿A qué entendemos por el cambio de chip? Es que ustedes ahora sean conscientes, de este ejercicio hermenéutico. O sea, es decir, que ustedes ahora van a estar en posesión, de manera consciente, de la capacidad de percibir el entorno y poderlo leer y de esa lectura obtener un informe preliminar, le vamos a llamar así, un informe preliminar que arroja el sentido común y que nos permite actuar respecto de los diferentes estímulos exteriores, ¿no? Entonces, recibimos un estímulo, nosotros hacemos una lectura de ello y a eso yo lo llamo ya interpretación, lo llamo hermenéutica, ¿no? Y posteriormente reaccionamos a ello, ¿no? Entonces, este estímulo del exterior pues puede ser un hecho, un fenómeno, puede ser una práctica, o sea, si algo que vemos que las demás personas hacen, puede ser una comunicación, ¿no? Una interlocución, puede ser el enfrentarnos a un escrito, que sucede constantemente en el derecho, ¿no? Entonces, lo que por ejemplo ayer sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es un entorno hermenéutico, ¿no? Es un entorno en el que, por ejemplo, si uno, eso es lo interesante de la filosofía, ¿no? Uno empieza a desbrozar esa realidad y entonces empieza a encontrar el trasfondo de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno dice, me acuerdo, por ejemplo, de la intervención del ministro Alcántara, ¿no? González Alcántara, que leyó, ¿no? Leyó algo que ya traía escrito, ¿no? Entonces, muy probablemente alguno de sus colaboradores, alguna de sus colaboradoras, le escribió eso, ¿no? O le hizo un borrador y él lo corrigió, o le dio unos bullets, unas pistas y él terminó armando el escrito, pero era palpable que había un trabajo previo de interpretación, ¿no? Es decir, que alguien se tomó el tiempo este, eh, de leer cómo iba el proyecto, ¿no? De sugerir ideas, de tachar, quizá de glosar, tal, y eventualmente fíjense, ese proyecto ya era producto de interpretación. O sea, el proyecto que se presenta al Pleno es interpretación de algo, ¿no? Es interpretación, pues, de una serie de solicitudes que se hicieron en las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Pero también, aquí esta es la parte más interesante, a mí me parece que el pensamiento crítico es no quedarnos con esa visión, digamos, elemental que tenemos delante, sino que, pues, muy posiblemente esa interpretación también tuvo cosas, como dije yo hace ratito, estímulos que le generaron una forma de decir las cosas y de ponerlas en el proyecto. Entonces, eh,
en el proyecto seguramente se resaltaron, se destacaron cosas que pasaron por la mente de quien lo redactó. Y seguramente pasaron cosas que aunque nos choque y nos moleste en el derecho, pasaron cosas que tuvieron que ver con la política. O sea, es decir, o sea, tuvieron que decir, vamos a esperar un tiempo, vamos a ver cuál es la reacción, estas son las noticias. Yo sé que muchas veces se dice, los jueces tienen que preservarse del entorno, eso, pero en el entorno en el que vivimos es casi imposible, ¿no? En la mañana enciendes tu celular y tienes ahí justamente una serie de estímulos sobre las cosas en las que tú incluso puedes estar involucrado, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que el tema de la interpretación es sumamente complejo y que se puede ir desbrozando casi al infinito, ¿no? O sea, es decir, porque casi cada palabra podría tener un sentido y ese sentido puede estar relacionado con un estímulo que vino quizá de la formación de algunos de los ministros en su carrera de derecho o incluso más atrás, en la primaria o en la secundaria escucharon una palabra, la asociaron con algo positivo, negativo, tuvo un refuerzo de alguna manera y llegó a ese momento preciso en el que cuando lee el ministro Alcántara toda esa serie de interpretaciones, vamos a llamarlo así, cadena interpretativa, ¿no? Se tiene una vivencia, ¿no? Se manifiesta. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Entonces, esto que estoy relatando así como una especie de casi caso práctico, puede hacerse con cualquier cosa, ¿no? O sea, es decir, es más, esta misma clase es el resultado de una cadena de interpretaciones. O sea, son cosas que yo leí, son cosas que yo conecté y que en este momento están llegando y que a raíz de alguna serie de estímulos, incluso las propias imágenes de ustedes, ¿no? Quizá teniendo algún tipo de sorpresa cuando yo digo algo, quizá no teniéndola, ¿no? Todo eso va sumando. Esto, George Gadamer decía que se trataba de un ejercicio multihermenéutico, ¿no? O sea, es decir, que, e incluso refiriéndolo concretamente al derecho, porque como sabemos, Gadamer era un filósofo, no era filósofo del derecho, era un filósofo y se dedicó a estudiar la interpretación desde diferentes ámbitos, pero a él le interesó mucho cómo se hacía la interpretación jurídica, porque parecía que la interpretación jurídica estaba, vamos a decirlo, controlada. Es el concepto que usamos los abogados, ¿no? O sea, como si científicamente, como cuando dicen, este experimento está controlado, ¿no? O sea, sabemos cuáles son los factores que están interviniendo en él, el aire, la temperatura, ¿no? Entonces, los abogados, yo digo que por un complejo de inferioridad frente a las ciencias exactas, hemos generado una serie de factores, de parámetros supuestamente objetivos para controlar la interpretación. Pero yo diría, como lo menciona Tecla Mazzarese, que esta es una ilusión, ¿no? O sea, no podemos controlar la interpretación. O sea, un poquito con esta experiencia del día de ayer, si ustedes tuvieron la oportunidad de mirar un poquito la sesión del pleno o leer las noticias, o sea, uno no podría llegar a afirmar que allí había un control, ¿no? O sea, que se estaban controlando los factores de interpretación, ¿no? La interpretación estaba desbocada, estaba desfogada, no sé cómo decirlo, ¿no? Y esto es lo que Tecla Mazzarese se llama interpretación futsi, ¿no? O sea, luego si quieren busquen la palabra F-U-Z-Z-Y, ¿no? Futsi, ¿no? O sea, una lógica futsi, ¿no? O sea, difusa, diríamos, pero bueno, es que el neologismo es más amplio que eso, ¿no? Entonces, frente a esta interpretación desenfrenada, desbocada, pues puede pensarse que hay como incerteza, ¿no? Ese es el tema. Ahí ven, se van ubicando como los conceptos. Los conceptos que la filosofía del derecho ha ido generando
a lo largo de siglos, ¿no? O sea, fíjense, de manera intuitiva ya me referí a control, me referí a seguridad o certeza dentro del sistema, ya me referí al tema de la lógica, ahora que lo mencioné, o sea, ya me referí al tema de la conexión entre el ordenamiento jurídico, la norma y los hechos, ¿no? Y además, incluso a una cosa que ha estado como saliendo a colación, y es el tema de la, vamos a llamarlo así, la posible intromisión de la política en la interpretación constitucional, ¿no? O sea, porque si ustedes ahorita abren cualquier buscador de noticias, eso es así. La Corte como legislador negativo, ¿no? Los ministros como actores políticos. ¿Qué va a pasar? O sea, la polémica es esa, ¿no? Los jueces pueden decir cosas más allá de lo que la Constitución escrita dice. Eso es interpretación, ¿sí se fijan? O sea, puede un juez, un ministro de la Corte, ir más allá de lo que literalmente el texto constitucional dice. ¿Ustedes qué piensan? Eso es interpretación, eso es pensamiento crítico, y ahí están conceptos de filosofía del derecho. ¿Por qué pensamiento crítico? Porque no nos estamos quedando, insisto, con lo superficial, ¿no? O sea, es decir, con lo que, digamos, un reportero tendría que poner ahorita en un portal de noticias a propósito de lo que sucedió ayer, ¿no? O sea, estamos tratando de ir más allá. Y yo considero y creo que este ejercicio lo puede hacer cualquier persona. O sea, esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que no necesariamente la tiene que hacer un investigador de jurídicas, ¿no? O alguien que ha tomado cientos de cursos sobre interpretación, sino que todos podemos hacer, o está a la mano de nosotros, hacer este pequeño análisis, ¿no? Y, y casi con todo lo que existe en el derecho se puede hacer esto mismo, ¿no? O sea, este mismo ejercicio de, para que quede así como un poquito más reforzado, de desmembramiento, ¿no? Yo sé, a lo mejor la metáfora no es tan afortunada, pero o sea, estamos poniendo parte por parte para tratar pues, eso, de hacer conexiones, ¿no? Entonces, ¿por qué les dije que hoy yo les iba a traer un regalo? Porque el regalo es tomar conciencia de estos ejercicios. Es decir, tomar conciencia de dónde inician, cómo continúan y qué elementos están presentes. Entonces, ustedes, claro, pueden, es más, incluso sin saber a fondo cuáles son los conceptos técnicos que están subyacentes, ni tampoco saber el nombre preciso de los conceptos filosóficos que pudieran servir, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, bueno, y en este ejercicio de análisis sobre la discusión que ayer tuvo la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa, a mí me faltan algunos elementos, por ejemplo, ¿no? Elementos, o sea, sabemos cosas genéricas o generales, pero a lo mejor no somos especialistas en derecho penal, ¿no? O en derecho constitucional, o a lo mejor sí, pero de todas maneras nos falta un poco de entender por qué, como que hay ciertas cosas entre líneas, ¿no? Y eso nos implicaría un tipo, digamos, de aproximación sociológica al trabajo de la Corte, o incluso de semiótica, ¿no? Es decir, alguien podría decir el modo, el horario en el que sesionaron, la forma en el que el portal de la Corte comunicó las noticias. O sea, es decir, hay muchísimos temas ahí que podrían sumar. La filosofía tiene como vocación, como tarea, articular todos esos temas. No sé si me explico. O sea, es decir, se puede abordar desde muchas perspectivas, desde muchas ópticas, pero entendemos a la filosofía como un trabajo de crítica, como un trabajo de deconstrucción, como un trabajo dije yo, de desmembramiento y después de agrupamiento, ¿no?
O sea, es decir, porque la filosofía puede utilizar el método deductivo, el método inductivo, puede ser analítica o puede ser muy realista, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, la vocación filosófica, lo que hace la filosofía, insisto, no necesariamente se tiene que ser filósofo para hacer filosofía, pues es tratar de encontrar respuestas. ¿Ven? Entonces, aquí yo ligo filosofía con pensamiento crítico, porque entonces, para mí, la filosofía es el arte de hacer buenas preguntas. Y pensamiento crítico para mí es el afán heurístico de buscar buenas respuestas. Y ahí se uniría pues filosofía y pensamiento crítico. Incluso, no sé si ustedes pues que están en este diplomado lo habrán ya pensado, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia entre filosofar y ejercer o ejecutar pensamiento crítico? Yo creo que quizá hay algo más que solo la mera nomenclatura. Me explico, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de filosofar en América Latina, pocas veces nos encontramos con, eh, con la expresión filosofía latinoamericana, ¿no? Nos encontramos más recurrentemente con pensamiento latinoamericano. Entonces, yo he llegado a pensar que la filosofía tiene como una especie de mayor prestigio como palabra, como concepto, que pensamiento. O sea, como que el pensamiento es un acto que cualquier ser humano puede hacer. Si tú le agregas el apellido crítico, quiere decir que es un pensamiento que se hace de otra manera, o sea, es decir, que se hace con una postura antagónica, dialéctica, no sé, ¿no? Pero filosofía es como algo de mayor rango en el imaginario, ¿no? En el imaginario colectivo. Ahora, ciertamente, ahora hay toda una reivindicación de lo latinoamericano y sí se encuentran más acepciones y más referencias a filosofías latinoamericanas, pero es raro. Y si lo encuentras en plural. Y fíjense, o sea, piensen ustedes, ¿no? O sea, si hablamos de filosofía, como que nos evoca o nos remitimos necesariamente a pensamiento occidental. Fíjense, filosofía como pensamiento occidental y nos referimos o nos remitimos a Grecia. Y ustedes vayan evaluando, es que esto es lo bonito de este ejercicio, ¿no? O sea, ustedes vayan viendo los profesores y profesoras de la Escuela Judicial Electoral que circulamos por aquí, cuáles son nuestros sesgos cognitivos, ¿no? ¿De dónde viene lo que les decimos? Eso es pensamiento crítico. ¿Por qué habrá dicho el profesor Juan Abelardo que Aristóteles? ¿Por qué siempre cita Aristóteles, no? ¿Por qué Alejandra Tello pues está con el tema o con la agenda de la y de manera transversal siempre nos habla sobre discriminación o inclusión tal. O sea, al final de cuentas, de alguna forma todos estamos interpretando siempre las cosas de manera consciente e inconsciente, como dije, ¿no? Pero nuestras interpretaciones obedecen, otra vez voy a decir, a nuestra mente selectiva, ¿no? A nuestro pensamiento selectivo. Y pensamiento crítico es para mí entonces la búsqueda de la objetividad. Como dije hace un rato también, la búsqueda de respuestas que sean interesantes, importantes, trascendentes, transformadoras, diría el pensamiento marxista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, justo estamos ahora detenidos en ese punto, ¿no? En el que pensamiento puede ser una actividad, puede ser una acción, ¿no? Y filosofía puede ser un saber que se ha convertido en una disciplina, que es una carrera, que es una actividad de un gremio, ¿no? Y que eventualmente, como dije yo, tiene un rostro, tiene una forma de ser, ¿no?
y que normalmente asociamos con un pensamiento, dije yo, occidental, ¿no? Pero, curiosamente, cuando hablamos de filosofías al plural, pues nos referimos justo a un ejercicio de liberar a la filosofía occidental y decirle, hay otras filosofías. Y las latinoamericanas tienen un cariz particular, ¿no? Que tienen, digamos, un origen contestatario, ¿no? Y entonces, de alguna forma, a mí me parece que podríamos hablar, les propongo, es una propuesta, no sé, podríamos hablar de un pensamiento crítico como un pensamiento situado. Este es un concepto eh, de Pablo Kusch, ¿no? Pensamiento situado quiere decir pensar de acuerdo a tus circunstancias, pensar de acuerdo a tu contexto. Entonces, es crítico porque piensas de alguna forma, eh, piensas distinto a como piensa la filosofía mainstream, que es la filosofía occidental, ¿no? Entonces, piensas como latinoamericano, piensas como mexicano. Entonces, mi propuesta es que el pensamiento crítico sea pensamiento situado. Ergo, sea filosofías latinoamericanas, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a dejar de leer o poner atención en todo lo que la filosofía como herencia occidental nos ha dejado, ¿no? Y bueno, eso entonces es a propósito, digamos, de lo que tenía que decirse como fundamentos filosóficos del pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Cómo les ha ido en esta clase? O sea, ¿qué profesores estuvieron antes? ¿De qué les hablaron? A ver, cuéntenme un poquito. Fabián, Abel, Francisco. Pues empezamos con Juan Abelardo Hernández Franco y pues muy amena su charla. Los demás, ahorita se me van los nombres, pero sí, pues hemos estado echándole sustancia que no es común para la mayoría, bueno, para mi caso, de cuestiones filosóficas, no tengo mucho contacto con estos temas y pues a esta hora pues como que también se me dificulta un poquito, pero vamos haciendo el esfuerzo. Okay, gracias, Francisco. No, gracias. O sea, me encanta porque dice que eso es aprendizaje significativo, ¿no? Porque tú, o sea, tú antepones, digamos, tu propia experiencia, ¿no? Entonces vuelves a ver empírico. Miren, ahí hay otro concepto, ¿no? Saber empírico, ¿no? O sea, para trabajar a partir de la propia experiencia. Entonces, claro, dentro del pensamiento crítico, el factor empírico es sumamente determinante, ¿no? Yo lo traduciría en un meme, que es a tu teoría le falta barrio, ¿no? Entonces, es eso, o sea, decir, a veces falta ese colmillo dentro de la filosofía y ese es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, ese colmillo de identificar, yo le voy a llamar la transliteralidad, ¿no? Hace falta, ¿no? Y creo que es necesario. Entonces, yo te agradezco pues, el comentario. Y justo, ¿no? Ayer, como ustedes sí vieron lo de la prisión preventiva oficiosa, no, Fabián dice que no, no, tampoco Abel, no. Pero sí medio lo tienen en el radar o sí. Yo lo leí en las Okay. noticias en la noche y pues fue todo lo que se estuvo publicando en las noticias de Uno TV, por ejemplo, que es lo que llegan a la mayoría, nos llega. Y pero no pude ver la sesión en vivo ni posteriormente, nada más las noticias que salieron de ahí. Ok, gracias. Sí, por SMS, ¿no? Nos llega a los que tenemos Telcel. Nos llega Uno Noticias. Bueno, pues miren, como porque la idea era que fuera como una especie de caso práctico, ¿no? Para la clase y que pudiera servirnos de insumo para poder
hablar de interpretación de manera más sencilla. Pero bueno, el problema lo conocemos, ¿no? O sea, el tema es que en la Constitución parece haber una contradicción, ¿no? Porque, pues básicamente la prisión preventiva oficiosa contraviene directamente el principio de inocencia. Entonces, hay por eso digo, una contradicción que ha estado ahí años, ¿eh? Y que eso nos permite, pues, hacernos muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué coexiste en un sistema la idea de que las personas solo pueden ser castigadas, encarceladas, encerradas, cuando se determina que son culpables, ¿no? Porque está además en el articulado que llamamos la parte dogmática de la Constitución, y por qué al mismo tiempo consideramos que es posible que a ciertas personas, porque se cree que van a evadir a la autoridad y a la sanción, pues se les pueda encerrar aunque todavía no sean culpables. Entonces, por eso se llama oficiosa, ¿no? Porque entonces el juez decide encerrarlas. ¿Cuál es el tema? Aquí está lo interesante de la interpretación, ¿no? El tema es que por una cuestión de cultura jurídica, pues se prefiere mejor encerrar a la gente. O sea, digamos, ante la duda, enciérralo, ¿no? Que contraviene toda una cultura del indubio pro reo, ¿no? O sea, en caso de duda, pues deja libre, ¿no? Pero no, en México no existe. Básicamente, entonces no existe el principio de inocencia, ¿no? Ahora, supuestamente hicimos, ahí es donde uno empieza, por eso dije, el colmillo, el barrio, ¿no? Y la progresividad, claro. Pero mira, es que ese es el tema, ¿no? No existe la progresividad, ¿no? O sea, hicimos una reforma supuestamente para pasar a un sistema penal acusatorio, dejando atrás lo inquisitivo, supuestamente para evitar esto. Pero al día de hoy, la estadística es que de cada 10 personas que son sujetas a proceso, ¿no? 4 se van a prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que es un número alto, o sea, casi la mitad. No sé, ahí si quieren luego consulte las cifras, porque, claro, es que aquí otra vez vuelve, el tema es político, ¿no? Y entonces la interpretación va y viene, porque algunos medios dicen, es que imagínense, esto representaría algo así como dejar libres a 90,000 personas, ¿no? Y luego entonces viene ahí otra vez el tema de la interpretación, que no necesariamente es jurídica, pero él te va a decir, bueno, y de la argumentación, porque alguien dice, bueno, no se les va a dejar libres de inmediato. No se les va a dejar libres de inmediato. Bueno, pero entonces vas a interpretar que la Constitución mexicana está incumpliendo con principios inconvencionales, pero al final, cuando tengas que ejecutar la sentencia, por cuestiones políticas, no va a ser posible dejar ipso facto a todos fuera. ¿Sí, más o menos? ¿Entiendes esto? O sea, es decir, hay una serie de inconsistencias en nuestra interpretación, producto de nuestra cultura jurídica, producto de años de tratar el sistema de un modo, ¿no? Ahora, esto tampoco es gratuito, ¿no? Esto tampoco es, o sea, no es que, hoy amanecimos buena onda y lo vamos a revisar, ¿no? Porque también es que el ministro Saldívar, que es muy garantista, que es muy humanista, pidió que se revisara esto. No, es que tenemos encima una sentencia de la Corte Interamericana en un caso en el de 2 presos que han estado bajo prisión preventiva oficiosa 17 años. Es una cosa escandalosa, ¿no? O sea, no saben si son inocentes o culpables y así han estado por 17 años. El asunto llegó a la Corte ya Interamericana y la Corte Interamericana pues está por dar su sentencia, ¿no? No me acuerdo el caso, me debería de acordar el caso, pero bueno. Entonces, básicamente,
lo que encontramos son cabos sueltos, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? O sea, yo ahora en estos meses he estado estudiando el tema del storytelling, ¿no? Es decir, el tema de las narrativas. Para mí, la interpretación, voy a decir, a ver, a lo mejor voy a caer en un reduccionismo, pero para mí la interpretación es contar una historia, ¿no? Es una historia que tú te cuentas y que a ti te hace sentido, ¿no? Entonces, todas estas pistas las unes de un modo. Ahorita mismo, vuelvo a lo que decía Gerardo Laviaga, ¿no? Cada quien está haciéndose una historia. Y en esa historia está habiendo muchos huecos narrativos. No sé si me explico. ¿Por qué? Pues porque yo mismo, en la historia que le estoy contando, posiblemente estoy en este momento, en este minuto preciso, conectando cosas. No sé si me explico, ¿no? Y a mí esto me gusta mucho porque si se trata de contar historias y hay quien las cuenta mejor, hay posibilidad entonces de aprender a contar mejor historias. ¿Sí? Es decir, que a partir de esta mañana ustedes se llevan un doble regalo, ¿no? Primero, el que van a estar conscientes de que la interpretación es un ejercicio que ustedes hacen y que ustedes pueden mejorar en cualquier momento, ¿no? Estar conscientes de eso, ¿no? Ah, mira, esto me estimula más que esto, a mí me gusta tal color, a mí me llamó más la atención esto que esto otro por esto, ¿no? Entonces ustedes van a poner más atención en por qué hay estímulos que ustedes les permiten seleccionarlos frente a otros, ¿no? Y entonces les va a permitir, como dije yo, ser ustedes amos y señores, amas y señoras, está clara luz acá también, de su ejercicio hermenéutico, ¿no? O sea, usted decir, pues sí, yo estoy decidiendo. Y dos, se llevan también el regalo de empezar a estar más conscientes de cómo hacen esas conexiones y cómo entonces hacen una historia. Entonces, la interpretación como una buena historia. Claro, si ustedes están en un diplomado de pensamiento crítico, yo diría es una historia que, ya lo mencioné, que es una historia que trata de aportar algo distinto. Por eso se llama pensamiento crítico, ¿no? Que es una historia que trata de, aquí no quisiera ser reiterativo o tautológico, pero que trata de criticar. Y por criticar, entiendo yo, como dije, aportar, deconstruir, transformar. O sea, así yo lo vería, ¿no? O sea, así yo lo vería. O sea, la interpretación como el arte de contar historias y la interpretación y el pensamiento crítico como el arte de contar historias que son transformadoras, que son significativas, que aportan algo al contexto hermenéutico. Dice Francisco García Rodríguez y Reyes Alpizar. Perfecto, gracias. Alpizar, exacto. Rodríguez y Alpizar, ya no se me va a olvidar. Gracias. Ese es un tema sasazo, ¿eh? Hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, entonces, justo eso, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por eso es que parece tan caótica, ¿no? La interpretación constitucional, porque realmente lo es, o sea, realmente yo llamé hoy, bueno, hay quien le llama esto furor hermenéutico, ¿no? Es decir, antes, o sea, las generaciones pasadas no tenían este problema porque se sometían, de eso habría que escribir, sometimiento hermenéutico, ¿no? Se sometían a parámetros hermenéuticos concretos, por ejemplo, como el principio de legalidad, ¿no? O el de estricto derecho, ¿no? Es decir, pues eso dice la ley ya, eso dice la Constitución y ya, pero hoy nos quisimos meter en más problemas porque pensamos justo, pues que había que pensar en las personas, que había que meter el tema de los derechos humanos, ¿no? Que
aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, todo esto nos representa muchos problemas a esta generación, porque ya no es lo dice la ley, o incluso lo dice la Constitución, porque puede decirlo la Constitución, pero la Constitución puede estarse contradiciendo o puede estar contraviniendo algo que la propia Constitución ha puesto como relevante, que es primero las personas, ¿no? Primero las personas. Entonces, esto, queramos o no, necesariamente nos lanza de lleno al tema de la interpretación. O sea, ya no se puede, ya no podemos como generación conformarnos con la literalidad. No sé si ustedes se acuerdan que antes, cuando nos enseñaban este tema de la interpretación, decían, hay 3 métodos de interpretación, ¿no? Decían, la interpretación literal, que es la primera que hay que hacer, ¿no? Yo decía, la interpretación histórica, ¿no? Es decir, tienes que ir a ver qué dijeron los que por primera vez, ya eso ya no se puede seguir, ¿no? Roe contra Wade, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Le llovió de toda la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque su argumento fue que los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano habían pensado así, ¿no? Y por todos lados, en todo el mundo, o sea, de hecho, es que esto es una interpretación retrógrada, ¿no? O sea, ya la interpretación histórica u originalista ya no cabe en nuestra generación, ¿no? Porque ¿por qué van a decidir personas muertas sobre nuestro contexto actual? ¿No? Sí, más o menos. Entonces, bueno, pues hoy vivimos, yo diría, sin exagerar, un momento del florecimiento de la interpretación, de la hermenéutica, ¿no? Y con toda su complejidad, porque si apelamos al concepto de hermenéutica, es decir, ligado a esta etimología que asocia a, a esta rama de la filosofía con la mitología y concretamente con el dios Hermes, ¿no? Hermes era el mensajero de los dioses. O sea que la hermenéutica al final es tratar de aterrizar mensajes, pues eso, divinos a un plano terrenal. Pero Hermes es también el dios de la mentira, Hermes es el dios de la negociación, o sea, en la mitología es un dios muy complejo, ¿no? Que en todas las culturas está presente, fíjense, ahora que Marvel rescató en la serie a Loki, por ejemplo, Loki sería el equivalente a Hermes, ¿no? En la mitología escandinava, ¿no? Entonces, son dioses que como el lenguaje, que como la interpretación, no son lineales, ¿no? O sea, como literalmente son dos caras, ¿no? O sea, es decir, son dioses que, que, que están en una delgada línea entre el uso, digamos, el uso instrumental y necesario que el lenguaje tiene que tener para alcanzar los fines, porque el lenguaje es un medio para alcanzar fines, ¿no? El lenguaje no puede ser el fin, por eso es que la interpretación literal ya no tiene sentido, ¿no? Es que esto dice literalmente, sí, pero ¿y eso de qué nos sirve? O sea, es eso, ¿no? Entonces, constantemente como generación nos estamos enfrentando, digamos, a esos parámetros que se basaban en lo que pues, llamábamos legalismo o formalismo. Abel, adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos Entonces días. podemos pensar que lo que pasó ayer con los ministros, el bloque de ministros que sumó en su mayoría de cómo hacer la interpretación que hicieron, puede considerarse como una interpretación no progresiva, o sea, es una interpretación circunstancial que solamente vino a justificar la situación que vive el país, la presión que tiene la Corte
por parte de los otros poderes, que puede ser del Poder Ejecutivo. Porque precisamente ayer veíamos con el doctor Becerra sobre el estado de libertad y el estado paternalista, ¿no? En este sentido, puedo pensar que lo que dijeron los ministros de la Corte, en el sentido de que se va a dictar la prisión preventiva oficiosa cuando el juez lo justifique. Eso ya se está haciendo. El juez, al momento de que le presentan a alguien que está detenido, tiene que justificar el por qué quiere que se le dicte prisión preventiva oficiosa, en tanto se le acredite o reúna mayores elementos para poder justificar su privación de la libertad, ¿no? Entonces, puedo pensar que esa progresividad que debió de haber sido, de dar un paso, de hacer una interpretación que vaya más allá, empleando el pensamiento crítico que es en las clases que hemos estado viendo, que es ir un poquito más allá de lo que vemos, ¿no? De lo que usted comentaba de la filosofía, precisamente es, pues, desentrañar lo que hay entre líneas, lo que dice más allá de la literalidad de la norma y todo eso. Entonces, ¿quiere decir que los ministros se quedaron cortos? Sí, sí, Abel. Yo creo que por eso es interesante un diplomado como estos en un entorno como el de la Escuela Judicial Electoral, y donde pues la mayoría nos dedicamos a temas de constitucionalidad o de elecciones, ¿no? Sí, tienes toda la razón. O sea, me parece que se quedan cortos, pero no solo eso, se han venido quedando cortos desde hace mucho. O sea, esta interpretación se pudo hacer desde hace mucho. O sea, siempre dice, ¿por qué la Corte no se atreve? Porque ya hubo varias oportunidades, pues desde el caso Florence Cassés, o sea, que ahora está súper de moda, ¿no? O sea, desde ese momento se tenía que haber, bueno, dicen los expertos y expertas que se debió reponer el procedimiento, ¿no? Porque nunca quedó claro. Uno ve ahora la serie bueno, lee el libro de Volpi y no te queda claro nada, ¿no? Entonces, lo único que hicieron fue lavarse las manos, ¿no? Diríamos, ¿no? Y a la Corte, de la Corte habíamos esperado que le entrara a este tema ya en serio, ¿no? Y no lo había hecho. ¿Por qué? Pues porque justamente decidieron interpretar, vamos a decirlo así, tímidamente la Constitución, tibiamente la Constitución. Eso es lo que vemos todos, ¿no? Y esto le podemos llamar dentro del pensamiento crítico como una interpretación política a modo, pues eso, o sea, habría que empezarle a poner nombre, ¿no? Pero aquí empezamos a descubrir, y me parece que eso es pensamiento crítico, que algunas veces las constituciones pueden ser muy progresistas, pueden ser muy liberales, como lo dijo el profesor Rubén Becerra, pero que se pueden interpretar de manera muy corta, acotada, tímida, tibia, ¿no? Y entonces pasamos a algo que ya sabíamos un poco, ¿no? La Constitución también tiene un plano de, vamos a decirlo así, de discursividad, ¿no? En mis tiempos, a ver si se acuerdan, en la facultad les decían esto, es que la Constitución también es proyectiva, ¿no? No necesariamente todo lo que está ahí se cumple, ¿no? No todos los mexicanos y las mexicanas tenemos una vivienda digna, no todos tenemos acceso al derecho a la salud, ¿no? Entonces, no todos nuestros derechos se interpretan de manera progresiva, incluido la prisión preventiva oficiosa. Sí, Fabián, adelante. Buenos días. No, yo creo que desde mi particular punto de vista es un todo. O sea, si bien, ahorita que mencionaba la universidad, recuerdo que alguno de los maestros lo que nos decía era, la ley no se interpreta, se aplica, ¿no? Pero, pues, lógicamente tiene sus ambigüedades porque, pues, ayer lo comentábamos, no hay ley perfecta. La ley perfecta la ley se tiene que ir actualizando para tratar de alcanzar la perfección,
pero nunca va a llegar a ese grado, pues, porque al final del día hay cosas que nos van a ir rebasando, situaciones que nos van a ir rebasando. Yo hoy comenzaba mi intervención diciendo que creo que es un todo, más que un tema específico de este caso o los que queramos ver, porque está el caso de los compas de Tabasco, ¿no? Que también estuvieron encarcelados, o están encarcelados, de hecho, todavía, ¿no? Que son inocentes, que ya se les declaró, de hecho, prácticamente inocentes, pero la burocracia, por eso ahí va mi comentario de que es un todo, es un sistema, creo que tenemos un sistema ya caducado, que entonces al estar ya tan, no sé si ponerlo así, tan oxidado, ¿no? Ya no están los engranes, ya no están haciendo su trabajo como debería. O sea, si bien es cierto, puede ser que la prevención preventiva tenga su razón de ser porque pues, nos puede dar a la fuga el posible culpable, pero el problema es que entre que es culpable o es inocente, pasa un lapso de tiempo y ahí es donde entra este engranaje del sistema donde no está funcionando. La burocracia, las cosas se vuelven tan burocráticas, tan lento, nuestro sistema de justicia es tan lento que pues que estos compañeros, estas personas llevan años en la cárcel. Está en el tema de los de Tabasco, están otros que no me acuerdo de dónde es, que es un caso similar que también ya se los declararon inocentes y no los liberan, ¿no? Y así nos vamos a encontrar sin fin de casos, porque estos son los que conocemos, pero los que no conocemos, seguramente hay cientos de casos que están en ese mismo caso, valga la redundancia, pero que entonces implica que si nosotros hacemos un sistema en el cual la justicia sea, ¿cómo se decía? Pronta y expedita, entonces vamos a saber si realmente es culpable o inocente. Así de sencillo, porque al final del día, al ser juzgado ya sabemos si fue inocente o culpable, y entonces se le da su sentencia y ya se acabó el asunto. Pero no los tenemos ahí guardados a ver qué pasa, porque también luego se queda, un maestro me decía que se queda en el sueño de los justos, ¿no? El caso, y ahí se queda por los siglos de los siglos, ¿no? Y no pasa nada, y eso no solamente pasa en el tema penal, pasa en lo familiar, ¿no? Por eso se creó el tema de los divorcios express, porque al final del día también había divorcios que aun cuando todas las partes involucradas estaban de acuerdo y podía correr sin problema un divorcio, tardaba años en salir la resolución de divorcio, ¿no? Y entonces hoy, bueno, ya en algunos estados ya hay unos divorcios express donde pues, hasta unilateralmente se puede tramitar, ¿no? Pero es esta parte donde el sistema no está ya funcionando, ya está oxidado, ya caducó prácticamente. Es cuanto, espero haberme dado a entender. Es cuanto. Sí, de hecho, por eso me gustan las clases así que son constructivistas, ¿no? O sea, porque de alguna manera vamos sumando premisas, conceptos y vamos entre todos haciendo o sea, generando conceptos que nos sean útiles para lo que siga, ¿no? Del diplomado, de nuestras vidas, de nuestras especulaciones y de nuestra formación académica, ¿no? Mira, Fabián, tú dijiste una cosa bien atinada, ¿no? Que básicamente coincide un poco con lo que hemos estado aquí desarrollando, ¿no? O sea, hoy la interpretación es sumamente importante, ¿no? Porque la ley puede ser perfecta o imperfecta, pero lo que importa es cómo se interpreta, ¿no? O sea, qué se dice de ella, ¿no? Entonces, tú podrías tener un sistema perfecto, con leyes perfectas, pero si como dije, se interpreta tímidamente, entonces, pues vas a tener poco el resultado que tenemos. Tú utilizaste otro concepto que es caduco, ¿no? Nuestro sistema es caduco. Me imagino que cuando te refieres a sistema, te refieres a la aplicación de esas leyes, ¿no? De esa constitución, ¿no? Exacto, ¿no? Al todo dijiste, ¿no? Entonces, el todo no funciona y aquí son las preguntas, cuando yo me refería, hay que hacerse preguntas interesantes, tú te haces preguntas interesantes, Abel se hace preguntas interesantes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que no funciona, no? Pues lo que no funciona es, digamos, es parte de una cultura que, por ejemplo, y esto nos puede remitir incluso a la formación del propio Estado moderno, ¿no?
sistema penitenciario. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué en algo? O sea, esto es pensamiento crítico, ¿no? O sea, ¿por qué a alguien se le ocurrió en algún momento que podíamos tener instalaciones, edificios en las cuales meter a la gente ahí y olvidarnos de ellos? O sea, porque supuestamente resultaba que eran un peligro para nosotros, ¿no? Y los encerramos ahí. Y hubo generaciones, muchas generaciones que dijeron, bueno, pues ni modo, ¿no? Te tocó la de perder, porque entonces no era un asunto de, porque, o sea, lastimaste o lesionaste a la sociedad, entonces vas y pagas una condena, ¿no? Sino lo que estamos hablando ahorita es de, quizá, posiblemente, lesionaste, ¿no? Pero en muchos casos, quizá yo me equivoqué. O sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? O sea, el caso de los señores estos de Tabasco, ¿no? Del documental, Historia de dos secuestros, pues te queda clarísimo que son inocentes, ¿no? O sea, su error fue encontrarse en un sitio equivocado, en la hora equivocada. Pero imagínense qué terror, ¿no? O sea, vivir en un sistema en el que a lo mejor cualquiera de nosotros es el que sigue, ¿no? Porque el sistema se equivoca, ¿no? Y porque el sistema requiere, como dice Agamben, de esas víctimas que lo nutran, ¿no? Entonces, pensamiento crítico es, ¿podría haber otro sistema? O sea, ¿podría haber un sistema donde no necesariamente gente que potencialmente sea declarada inocente esté en la cárcel por años? Y no son cientos, según las estadísticas son miles de casos. Creo que eso es lo escandaloso, o sea, son miles de casos. Entonces, vamos a decirlo así, es un sistema que funciona con números rojos en un déficit, ¿no? O sea, básicamente si yo esto saliera a la calle a decirlo y hago después un referéndum, la gente votaría por quitarlo. Me voy a explicar, ¿no? O sea, si ahorita yo dijera, a ver, pásenme la estadística, y resulta que entonces son miles de personas que están en la cárcel de manera inocente, entonces cualquiera podría llegar sensatamente y sencillamente a la conclusión, el sistema penitenciario no sirve. Y no sirve todo, o sea, gastamos mucho dinero para, como dijiste tú, que los jueces no hagan su chamba. Y eso dices, no solo en lo penal, en todos lados, ¿no? O sea, gastamos demasiado para que esto no funcione. Sí, Jorge Rodrigo, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Mi participación va enfocada a, bueno, lo que se está comentando del pronunciamiento de la Corte. Bueno, ahí veo dos posturas. Bueno, aquí no sé cómo viven su realidad social en cada uno de sus estados, pero en el estado de Veracruz, los fiscales son muy deficientes en su labor, demasiado deficientes. O sea, de cada 10, yo creo que 2 están bien preparados. Entonces, pues, esa también es una situación preocupante, ¿no? Porque el fiscal es el que representa a la sociedad y estamos mal representados. Al menos aquí en el estado de Veracruz, yo veo muy deficiente que un fiscal se atreva a argumentar de manera correcta en una audiencia de vinculación a proceso, medidas cautelares, sobre la prisión preventiva. Entonces, para mí es preocupante eso, pero tenemos del otro lado la situación de los números rojos de personas que han estado en la cárcel siendo inocentes. Entonces, pues aquí es un tema de ponderación, ¿no? Por lo menos en mi estado, pues es preocupante, ¿no? El tema de la fiscalía. Pero pues en este caso yo optaría más porque la corte o porque el legislador diga que efectivamente se tiene que hacer una argumentación, porque el sistema mexicano se da por la fundamentación y motivación. Entonces tú tienes que dar los argumentos suficientes para decir si está en riesgo la sociedad, si es pertinente la medida. Entonces, pues tiene que ser un ejercicio de fundamentación y motivación claramente. Ahora, este, lamentablemente, otro aspecto es que cuando ponemos a gente inocente en la cárcel, dañamos su proyecto de vida.
y pues dañar el proyecto de vida de una persona es sumamente preocupante, porque le quitas años de su vida, proyectos que tenía, y, y en ese caso, pues muy pocas personas conocen las medidas de reparación. Entonces, pues también hay que especializarnos en conocer los mecanismos para que la gente pueda, pueda combatir esa reparación, bueno, pueda solicitar al Estado esa reparación del daño. A mí me ha tocado escuchar de muchos casos de gente que ha estado en la cárcel siendo inocente. Le decimos, vamos a la corte. No, es que pues tengo mucho miedo. O sea, yo creo que a la mitad del proceso voy a desaparecer y la verdad no. Entonces, también no estamos en un estado de derecho. Lo siento así porque pues el Estado pues se encarga más de limitar a las personas, de sobrepasar su autoridad, que de realmente cumplir las leyes. Sí, creo que el concepto que nos propuso Fabián está interesante, ¿no? O sea, él dijo, es un todo, ¿no? O sea, yo lo entiendo como es un tema multifactorial. A ver, les voy a proponer también otra cosa, ¿no? O sea, el tema es un asunto que requiere del análisis, o sea, o de un enfoque del pensamiento crítico a partir de la complejidad, ¿no? O sea, es decir, no se resuelve de manera sencilla, ¿no? O sea, fíjense, ya ustedes mencionaron elementos como el burocrático, el elemento cultural, ¿no? El elemento de la violencia social o política que existe, la mala formación del personal dentro de la procuración de justicia, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones, ¿no? Justamente, ¿qué está pasando con todas estas personas que siendo inocentes no se les repara el daño y que además, bueno, a lo mejor no eran delincuentes y terminan pues siendo casi empujados, ¿no? A la delincuencia, ¿no? La impunidad, ¿no? O sea, todos esos temas están ahí. Yo, justo por llevarlo al ámbito de nuestra temática, yo diría que aquí lo que habría que hacer es justo un análisis multifactorial, ¿no? Un análisis le llaman holístico, ¿no? Es decir, que al final, no sé si eso justo le está faltando a la Corte. O sea, lo que tendrías que hacer es ver que se tiene que hacer un gran mapa mental, ¿no? Yo lo llamaría una cartografía, ¿no? O sea, hay que hacer un montón de mapas mentales, donde colocamos cada uno de estos rubros y tratamos de generar soluciones adecuadas para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, quizá quien se gradúa de un diplomado en pensamiento crítico, pues le va a tocar hacer ese análisis holístico, ¿no? Entonces, pues ahí me imagino que habría una reforma constitucional, ¿no? Habría proyectos de litigio estratégico, como lo mencionaste, Jorge, para litigarlos en los diferentes frentes, ¿no? Habría que hacer un trabajo de educación y una reforma educativa y de capacitación, pues para tener una cultura del derecho distinta, ¿no? Claro, eso nos llevaría a atender todo el tema de la inseguridad pública y de la delincuencia y de la violencia, ¿no? Así, o sea, así de complejo es esto, ¿no? Entonces, la interpretación que estamos generando ahorita, vuelvo a mi tema, es una manera de contar esta historia a través de muchas otras historias, ¿no? Porque justo cuando habló Jorge, también fíjense qué interesante, a propósito del pensamiento crítico, Jorge nos hizo una propuesta hermenéutica, a ver si alguien la cachó, pero dijo, en mi estado, ¿no? O sea, es decir, que también para hacer pensamiento crítico requeriríamos de estadística nacional. O sea, tendríamos que ver por zonas, tendríamos que ver por entidades federativas, ¿no? Por municipios incluso, no sé, porque por ejemplo el caso de los señores estos de Tabasco, pues el director del documental dice, nosotros fuimos a Macuspana, ¿no? O sea, es decir, a un municipio que sabíamos que tenía esa problemática respecto de la prisión preventiva oficiosa, ¿no?
y dice, y lo tomé como muestra, decía Fabián, a mí me suena que hay cientos, ¿no? Le digo yo, por estadística, no, hay miles de casos, ¿no? Entonces, ni siquiera eso lo sabemos. No sé si la Corte lo sabe, o sea, no sé si la Corte al final quiere hacer este estudio complejo, ¿no? De todo lo que al final, vamos a decirlo así, la prisión preventiva oficiosa es la punta de un iceberg tremendo que está allí abajo, ¿no? Y el pensamiento crítico quizá es ponerte tu traje de buzo y tratar de descender lo más que se pueda, porque estoy seguro que va a haber un punto en que no se puede descender más, ¿eh? Y esto puede ser pesimista, o sea, yo entiendo que, o sea, va a haber un punto en que ya no se puede ir más abajo, ¿no? Porque seguramente más abajo pues vamos a encontrar intereses económicos, ¿no? O sea, a alguien le interesa pues que perdón, lo voy a decir así, este desmadre reine en el país, ¿no? O sea, alguien está sacando tajada de esto, ¿no? Y me imagino que son, pues en su momento, lo que llamaba los factores reales del poder, ¿no? O sea, el crimen organizado y ciertos sectores del Estado y del gobierno están sacando tajada de esto, es obvio, ¿no? La clase política está sacando tajada de esto, ¿no? Entonces, un diplomado como este me parece que al menos nos pone la posibilidad, diría yo, de no ser cómplices, ¿no? De deslindarte, de decir, bueno, yo al menos estoy diciéndolo. Y si les suena como incómodo, vamos por buen camino, ¿no? A mí me suena súper incómodo, ¿no? No sé, o sea, ahorita que lo estoy diciendo, hasta me suena, como dijo Jorge, hasta peligroso. No sé si lo notan, ¿no? O sea, decirlo, ¿no? Es decir, este tema está bien cabrón porque, o sea, hay mucha gente que se está viendo beneficiada de esta violencia. Y parece que nosotros como ciudadanía estamos como un poco, pues, contra la pared, ¿no? Y por ahí, yo tengo muchas esperanzas en el derecho electoral porque lo estamos redimensionando y no creo que el derecho electoral tenga que ver solo con las elecciones. Me parece que tiene que ver con la participación política. Y el único modo en que yo veo que estas inercias negativas se puedan romper es eso, en empoderar a la ciudadanía, para que la ciudadanía encuentre espacios de organización, espacios donde se eduque, donde ejerza sus derechos, y entonces eso necesariamente le va a robar espacios al crimen organizado y a todas esas otras pues lugares donde nada más pues lo que quieren es instrumentalizar o cosificar a la gente, ¿no? Entonces quitarle mercado a esos ejercicios nefastos de violencia y pasarlo a ejercicios de participación política, ¿no? Y eso a mí me parece es un ejercicio al cual se puede llegar a través del pensamiento crítico, ¿no? O sea, a través de, por ahí creo lo dijiste, ¿no? Pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar diferente, ¿no? Thinking up voto, ¿no? Hay muchas maneras de asociar pensamiento crítico con estas metáforas, ¿no? Y por ahí creo que es donde se podría ir. Abel, adelante. Doctor, yo creo que nada es aislado, yo lo percibo así. Con esto de no avanzar con la imposición de la prisión preventiva oficiosa, también lo puedo relacionar ahora con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal parece que el Estado quiere tener el control a través del uso de la fuerza. Yo por ahí le puedo más o menos buscar la dirección por donde quiere ir. Está interesante lo que planteas, Abel, porque fíjate, o sea, estábamos como digamos, conservadores, ¿no? Y tú o sea, metes un factor que me parece, como dices tú, ya que nos estamos diciendo que esto es integral y que esto es holístico y que es multifactorial, bueno, pues vamos a entrarle al otro tema, claro. Y este tema, así, por eso decía yo, vamos a llegar a un punto de la sumersión si fuéramos buzos en esa metáfora, ya no nos podemos sumergir más, pero es eso, o sea, lo que pasa es que en el mundo en general hay una especie de
regreso regreso al autoritarismo, ¿no? O sea, estamos viendo en todo el mundo que hay una crisis de las democracias, ¿no? O sea, mientras que yo estoy proponiendo democratizarlo todo, ciertamente en el mundo entero hay muchos, hay muchos, bueno, sí, grupos políticos, partidos políticos, movimientos políticos, políticos mismos, que están generando estrategias para lograr, esto de hecho tiene un nombre, ¿no? Le llaman constitucionalismo abusivo. O sea, a través de los propios instrumentos de interpretación constitucional, a partir de la propia reforma constitucional, regresar a sistemas autoritarios y totalitaristas. O sea, esto es cierto, ¿no? O sea, y te ponen ejemplos en todo el mundo, ¿no? Yo creo que incluso se podría sumar el propio ejemplo reciente del Domingo de Chile, ¿no? O sea, sí, hay un retorno, hay una regresión al autoritarismo, ¿no? Pero lo están haciendo por otra vía, ¿no? Que es la vía de la interpretación constitucional. Entonces, me parece que lo de incluso el lenguaje como se usa, ¿no? No es reforma constitucional, es reforma legal. Pero lo de la Guardia Nacional va por ahí. Y suma a lo que hemos estado diciendo. La milicia en México es un factor real de poder. O sea, y quizá uno de los más poderosos, ¿no? Porque si se fijan ustedes, a ningún militar le han tocado el cabello, ¿no? Y ahí tenemos el caso Rosendo Radilla y tenemos el caso de Ayotzinapa. A ningún militar le han tocado el cabello. Y estuvo el del general Gallardo, ¿no? Y pum, lo desactivaron rapidísimo, ¿no? Y todavía López Obrador dijo que él iba a hacer, no sé qué, pum, se cuadró. O sea, que es un tema complicado, insisto, si se sienten incómodos es que vamos por buen camino, porque eso es filosofía, eso es pensamiento crítico, o sea, pero es así, tienes razón, Abel. O sea, ahí hay un tema que también es difícil de abordar porque es una visión del mundo montada sobre una visión mexicana que también está apoyada en sectores de nuestra historia y en sectores de nuestra sociedad que les gusta ese tipo de poder, o sea, de poder autoritario, ¿no? Que por eso encontramos como que hubiera una especie de contradicción en la interpretación constitucional, ¿no? Porque hablamos de derechos humanos, de progresividad, de principio pro persona, pero por otro lado parece que hay una tendencia a interpretar la Constitución de manera antidemocrática o de manera autocrática, ¿no? O como dices tú, ahora con mayor fuerza y contundencia. A ver si leo ahorita con mayor fuerza y contundencia y con formas que ya no son propias de nuestra generación, ¿no? O sea, con formas autoritarias, ¿no? Eso, a ver, leo lo que dice Francisco. A los que les ha tocado presenciar la actividad de la Guardia Nacional se han dado cuenta que no tienen preparación policial, solo llegan a hacer presencia, pero queriendo no estar. Sí, no, o sea, es un tema terrible, Francisco, porque por eso están diciendo los medios y eso, que ni en los sueños más lúbricos de Calderón se había llegado a estos extremos, ¿no? O sea, someter la policía, digamos, a la milicia, ¿no? O sea, literalmente es la militarización de la seguridad pública, cuando la promesa era disminuir la milicia, llevarla a sus cuarteles y dejarla ahí, ¿no? Entonces te hace pensar que incluso pues a lo mejor hasta vas a alimentar un poco esta idea del derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, de la idea del miedo de Bauman, ¿no? O sea, pues tú genera tu propio enemigo, ¿no? O sea, genera la sensación de tener ese enemigo para entonces tener, que está en todas las series de televisión, ¿no? Es decir, no sé, ves The Voice o ves o sea, la idea de crear, le llaman el argumento del hombre de paja, ¿no? O sea, alguien con quien pelearte, ¿no?
para que entonces tú después justifiques pues la limitación de derechos y justifiques una interpretación restrictiva de la Constitución. Si te hacen pensar mal. Pero bueno, dicen que el pensamiento crítico es de eso se trata, ¿no? O sea, un poquito el pensamiento crítico es también empezar a arriesgarse, a darse permiso con otro tipo de interpretaciones que no son las estandarizadas o las normales o las correctas. ¿Cómo ven? Se puso interesante la clase, ¿no? Un poco lúgubre, tenebrosa, pero eso es pensamiento crítico, ¿no? Bueno, creo yo. ¿Qué opinan? Pues doctor, pues tiene usted toda la razón, porque no se puede confundir la milicia con la policía, ¿no? Cada uno tiene sus propias funciones, sus propias actividades. Pues no es lo mismo que usted le esté dando clases a profesionistas, en el caso de nosotros somos la mayoría abogados o que tenemos alguna cuestión académica, que darle clases a niños de kinder, ¿no? Pues el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, la policía tiene un tratamiento diferente con la sociedad y la milicia lo tiene también de manera diferente. Por ahí me quedo. Sí, no, te entiendo perfectamente porque además son funciones diferentes, porque son códigos diferentes, ¿no? O sea, yo sé que incluso se quiere vender una milicia como muy cercana a la gente, que el DNI 3 o no sé, o sea, estos, ¿no? Ayudar, pero en realidad la milicia tiene dentro del Estado moderno una función muy específica, ¿no? Que es abatir al enemigo, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Hay un documental que se llama Digna hasta el último aliento, sobre Digna Ochoa, de Felipe Casals. Que hay una escena tremenda en ese documental, porque entrevistan a uno de estos generales, ¿no? Que pues estuvo involucrado en la muerte de Digna Ochoa, ¿no? Y básicamente reconoce frente a la cámara, pues que el ejército está más allá de la Constitución. O sea, y el general dice literalmente eso, ¿no? O sea, la Constitución nos ordena preservar el Estado. ¿Cómo? Como sea, ¿no? Entonces, eso lo interpretan ellos como que, pues, ellos tienen toda la capacidad, ¿no? Para actuar cuando consideran que hay algo que atenta contra la seguridad del Estado. ¿No? Y dice el general ahí, dice, si ustedes no lo han entendido, es problema de ustedes. Porque, además, este argumento, ¿no? Porque, o sea, que está mucho en las películas norteamericanas, ¿no? Para que ustedes duerman tranquilos, nosotros tenemos que hacer el trabajo sucio. O sea, para que ustedes estén tranquilos en sus conciencias, nosotros tenemos que ir a masacrar pueblos en la noche, como en los años 70, ¿no? Y desaparecerlos, porque eran pueblos que tenían delincuentes o gente que atentaba contra el Estado, ¿no? Porque además esto de atentar contra el Estado es muy subjetivo, ¿no? Entonces, si tú tienes a alguien que es un detractor político, pues también puede ser un enemigo del Estado, ¿no? Un terrorista en potencia, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente este general reconoce ahí que pues sí, que se tiene que hacer. Es más, él propone que se haga una reforma constitucional para que esto ya esté reglamentado, que es la idea de que la milicia está ahí para acabar contra los enemigos del Estado, ¿no? Entonces, yo entrevisté a Felipe Casals y le pregunté eso, le dije, es que lo que está diciendo ahí es gravísimo, ¿no? O sea, es durísimo, ¿no? O sea, para cualquiera que se jacte de conocer un poco de derecho constitucional. Y Casals me dijo, no sabes lo que una cámara hace para que la gente hable delante de ella, ¿no? O sea, sí, como que luego la gente delante de la cámara se desnuda, ¿no? O sea, se abre y dice cosas que no. Pero sí, imagínense, si los militares piensan eso, o sea, en este país, por más que lo adornes, por más que le pongas y hagas comerciales, pues al final ese es su código, abatir al enemigo, ¿no? Y además, en esa guerra, porque eso lo ven como una guerra, en esa guerra puede haber
O sea, hay un margen de error que es tolerable, lo que llaman ellos, bueno, los reportes de minoría, o le llaman daños colaterales, ¿no? No, o sea, hay un margen de error. Y eso para ellos supuestamente tendría que ser tolerable para nosotros, ¿no? Jorge, adelante. Sí, bueno, algo que comentaba usted hace rato, que pues en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano nunca se han tocado un militar. Pues la razón pues es sencilla, ¿no? Porque ellos, como usted acaba de mencionar de nuevo, se encargan del trabajo sucio. Y, en dado caso de que pues los metan a la cárcel, pues ellos van a hablar. Entonces, ese es el temor del gobernante de meter a un militar a la cárcel, porque puede revelar todas las operaciones de seguridad nacional en las que ha estado involucrado. Entonces, pues ese más que nada, esa es la razón por la cual un militar no ha pisado la cárcel, un militar de alto rango, porque pues pueden sacrificar a menores, ¿no? Y el pensamiento de una persona que está en la milicia es, pues, es un pensamiento, pues, de defender a su país, de asesinar, ¿no? Entonces, eso lo tienen en su cabeza. Entonces, lo hacen por un mayor bien. Entonces, ese pensamiento ya lo traen arraigado y ellos lo ven normal. Entonces, nosotros lo que percibimos como algo malo, algo inhumano, ellos lo perciben como algo justo, algo bien, porque tiene un mayor fin. Sí, exacto. O sea, ellos, por eso te digo que a mí me sorprendió mucho esa entrevista, porque pues este general básicamente decía, denme una medalla, ¿no? O sea, es un poquito como en la película de Cuestión de Honor, ¿no? Con Jack Nicholson cuando grita, sí, 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 es el código rojo, sí, yo lo mandé matar, ¿no? Así, o sea, ese general estaba básicamente así, exacto, como código rojo, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, lo estoy poniendo aquí justo a discusión, porque entonces, o sea, uno dice interpretación, los derechos humanos, la Constitución, sí, pero hay todavía una clase militar en este país que interpreta de otro modo la Constitución, ¿no? O sea, que ve las cosas de otro modo, y como dice Abel, pues es muy preocupante que se esté dando, vamos a llamarlo así, una militarización de la interpretación constitucional. O sea, que se esté trastocando la escala de valores. Ese es el tema, ¿no? Porque me parece que dentro de nuestra escala de valores, la vida tendría que ser, o sea, algo que tuviera que estar sí o sí tutelado, ¿no? Entiendo que el principio pro persona se trata de eso, si no, no tendría sentido, ¿no? O sea, vas a cuidar a las personas, pero su vida no, o sea, no tiene sentido. Pues muy bien, compañeros, me dio mucho gusto, creo que se armó un buen debate, espero lo hayan igual pues aprovechado como yo aprendí mucho hoy. Les agradezco tremendamente que se hayan conectado y que hayan participado. Estuvo bien interesante la clase con las participaciones. Les deseo una feliz jornada de trabajo y nos vemos en la próxima ocasión que sea posible. Gracias, cuídense mucho. Buen día a todos. Hasta luego.